Bienvenidos a Pensar el Hacer, un ciclo de diálogos de Casa de las Artes propuesto para conversar con artistas, gestores y productores culturales que mueven diferentes aires y espacios en la isla de Tierra del Fuego. Yo soy María Martinengo y tengo la suerte de ser quien acompaña en estos diálogos a nuestros invitados. Y hoy además tengo la emoción de presentar a dos artistas muy queridas, a las que admiro y aprecio mucho, así que es una alegría darles la bienvenida a Laura Llovera y Nadia Fink. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sumarse, chicas, a este ciclo que denominamos Pensar el Hacer para, bueno, conversar y pensar nuestros procesos creativos y producciones de manera compartida. Bienvenidas. Gracias. Hola, ¿Cómo estás, María? Hola, Lau. ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Bien? va? Bien. Buenísimo. Bueno, la idea en principio es, les proponemos siempre a nuestros invitados que se presenten un poco en sus propios términos, así que yo voy a decir un par de generalidades y las voy a invitar a que nos cuenten un poco cuáles son sus recorridos, sus trayectos y un poco cuál es, desde dónde su vínculo con el arte. Nadia Fink es socióloga, pero tiene un vínculo con el arte que viene de larga data, quizás en una faceta un poco menos conocida, y bueno, y realiza producciones en diversas técnicas, lo cual hace que también sea un poquito difícil encasillarla. Así que, Nadia, ¿qué nos podés ampliar respecto de tu formación y de tu vínculo con el arte? Y bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de compartir este Pensar el Hacer, que bueno, fue todo un desafío poder indagar sobre esa faceta también que tengo vinculada como al arte, ¿no? En principio me defino como una persona con múltiples inquietudes, con una gran capacidad de sorpresa también por el mundo y las experiencias y lo que el mundo se nos presenta también en términos visuales, ¿no? Y después también con cierta tendencia a involucrarme con causas que milito, en las que participo activamente, incluso también en el arte, también podemos pensarlo, ¿no? En lo personal he crecido en la isla y aquí he ido a un taller con Walter Sierra y después me fui a estudiar a Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Allí estudié sociología, hice un brevísimo paso por el IUNA y rápidamente lo abandoné. Pero aún así nunca desconocí o nunca desoí esa convocatoria que había en mi vida históricamente vinculada a las artes visuales en particular, ¿no? Y al acto creativo como tal, ¿no? Siempre estoy como interpelada por la literatura, por el cine, por la fotografía y demás, y ya desde chica, digamos, eso estaba presente. Allí en Buenos Aires, después de ese brevísimo paso, estuve en taller con Magdalena Gitric y participé en distintos cursos vinculados a la serigrafía y a otras, no sé, al dibujo mismo también, como modelo vivo. Hice como varias cosas, siempre en paralelo a esa formación académica, ¿no? Luego volví a la isla. Bueno, allí en Buenos Aires tuve una experiencia muy enriquecedora, muy linda, que fue Sociología Contraataca, que fue un espacio que a partir del arte generamos distintas intervenciones en el propio edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Luego, cuando volví a la isla, en el 2011, estuve trabajando en la gestión pública y empecé a dar clases también en nivel superior. Me sumé a la Universidad de Tierra del Fuego en el 2013 y en paralelo seguía haciendo otras cosas, ¿no? Aquí, estando ya en Tierra del Fuego, en el taller de fotografía creativa y allí participé en una muestra que fue Caja Negra con Malala de Kander. Y después, cuando una vez que se abrió Espacio Par, en las posibilidades de la agenda cotidiana, empecé a ir a ese espacio con Laura y ahí retomé, desde la interpelación que hacía Laura en el taller, el collage, ¿no? Que era algo que ya venía haciendo. Bueno, empecé por ahí a hacerlo con mayor asiduidad y constancia, digamos, en esos espacios que íbamos a la noche después del trabajo.
Y de hace unos años soy becaria doctoral y estoy inscripta en un doctorado en geografía y estoy trabajando en una tesis sobre temas urbanos vinculados a Río Grande y la dimensión de lo espacial que implica también una relación con la representación y con lo visual de la representación del espacio geográfico, del espacio urbano. Creo que ha generado también o ha impulsado, me parece, un poco el hecho de retomar el collage también desde ese punto de encuentro, ese punto de enlace con eso otro que estaba en mí, que era el intento de producir y de crear imágenes a partir de fragmentos, ¿no? Como es el caso del collage. Y entonces ahí hay como un punto de encuentro. Y finalmente, digamos, perdón por ahí por la extensión, el año pasado me sumé al colectivo Amura, donde hay jóvenes artistas muy, muy talentosas de las cuales aprendo la técnica misma, pero también el proceso colectivo de la decisión, del hacer en el espacio público. Así que ese es otros de los espacios que intento ajustar en esa agenda, digamos, que es la académica profesional y esta otra faceta constitutiva que es la indagación o la inquietud o la interpelación con las artes visuales, ¿no? Gracias, Nadia, por tu presentación. Y ahora es el turno de presentar a Laura Llovera. Laura es docente, artista visual, muralista, dibujante, grabadora. También ha incursionado en las más diversas técnicas y hace unos años, en función de esos recorridos que la fueron formando, fue llegando nada más ni nada menos que a Tierra del Fuego. Así que tenemos el gusto de saber que hace un par de años tenemos a Lau aquí en la Fueguinidad bueno, para compartir, conocer y aparte también para eso, para transmitir, porque también se da mucho el rol de la docencia, ¿no? En esto del arte, tanto en el caso de Laura como el de Nadia. Así que bueno, Lau, contanos un poco cómo fue que llegaste a Tierra del Fuego y bueno, y también cuáles son tus recorridos y tu vínculo con el arte. Bueno, primero gracias por la presentación, se me infla el pecho, que Martinengo mencione así mi llegada a la isla. Agradecer la invitación y les cuento que yo soy de Buenos Aires, tengo un título terciario en artes visuales con orientación en grabado que lo obtuve en el 2010 y siempre estuve como después de la formación académica, digamos, siempre participé en diversos talleres, seminarios o becas en varios espacios en Buenos Aires o en La Plata, siempre en torno al dibujo y las artes gráficas, como donde más hincapié hice. Después en Buenos Aires, por ejemplo, también incursioné en una obra audiovisual donde yo hacía retroproyecciones y había una actriz, una bailarina en escena y teníamos una música preparada para la obra, entonces había un cruce de disciplinas, como que fui mutando dentro de las artes gráficas a invitaciones que venían de diferentes ámbitos y me encantó formarme de ese lugar. Después mucha ilustración para revistas de índole social, eso también dentro de la formación creo que me hizo hincapié en pensar cómo comunicar para otros en un medio. Y en el 2016 me mudo a la isla, viviendo en Río Grande primero, 3 años, y ya estoy en Ushuaia, y estando acá ejercí la docencia en terciario, en secundario, y junto con mi compañero Maxi armamos un espacio par, que se mencionaba NAD, donde primero como la idea de coworking, después fue mutando un espacio de muestras y de encuentro para la comunidad. Eso como que hizo que afiance, creo, mi vínculo con la isla y pude conocer a profesionales, a vecinos, a todo aquel aquella que circulaba por ahí y me acercó muchísimo más, ¿no? En este proceso de adaptación. Y en 2018 también en el proceso de adaptación tuve la posibilidad de publicar con la editora provincial un libro pequeño formato, que es toda una narrativa visual, un álbum libro, donde creo que está también explicitado
hasta la etapa mi adaptación a la isla en el proceso personal, que surgió desde una búsqueda gráfica, y, y me planteo esto de habitar, qué habitamos, dónde habitamos, y un poco esas problemáticas. Pero bueno, ya estoy acá hace 4 años y contenta de ser parte de la comunidad. Bienvenida, contentes aquí de que seas parte de nuestra comunidad, claramente, y también bueno, hay muchos murales, varios aquí en Río Grande, en Chacra 2 y en Ushuaia también, en donde vemos, digamos, justamente estas producciones de Lau que nos interpelan cuando vamos transitando por acá, por las calles de nuestra ciudad, así que está bueno. Y pensaba también en cómo se juega un poco la cuestión de cierta introspección por tu parte, Lau, en relación con la magnificencia, digamos, un tamaño bastante grande en el que se ven tus producciones en la calle, ¿no? Eh, Así que eso me parece que es como algo muy rico. Y en relación también con lo que vienen diciendo un poco las dos, encuentro que hay algo de lo urbano que de alguna manera las interpela a ambas, ¿no? O que de alguna manera se vincula ahí con vuestra producción artística. ¿Cómo es ese cruce? ¿Cómo se vincula en las producciones de cada una de ustedes la cuestión de lo urbano o qué sentido juegan por ahí para vincular esas producciones con el transitar la calle, con el transitar la ciudad y transitar también nuestras ciudades en donde, además de lo urbano, la naturaleza de alguna manera interpela todo el tiempo, ¿no? Sí. Me olvidé de decir que ahora trabajo para Municipio Cultura en un proyecto Ciudad de Murales, Ushuaia Ciudad de Ujú. Murales, y como el hacer también, hoy me atraviesa esto que haces hincapié de lo urbano. Y nada, como que voy variando mucho de formatos y ahora estoy como más anclada en el gran formato y esto del hacer pensando en algo que va a habitar el espacio público, que es el espacio compartido, que es para un otro todo el tiempo, eh, pero nace desde la individualidad. Entonces es como un proceso interesante donde se atraviesan un montón de cuestiones desde lo concreto de la calle, cómo es el sentido de circulación, a cómo narrar esa imagen y cómo potenciarla a través de los sentidos conceptuales y de los sentidos en el sentido de composición visual para que el impacto sea más potenciado. Ujú. Nadia, y en tu caso, vos has tenido participación también en algunas técnicas de mural, un poco recientemente, pero a su vez, de otro modo, incorporás la temática del urbano. Bueno, te interpela, creo que desde varias aristas, ¿no? Esta temática, este tópico, si se quiere, de la Sí, urbanidad. sí, sí, totalmente. Digo, la práctica de aprendizaje, más que nada, del muralismo, no sé, siempre en cualquier recorrido por ciudades, ¿no? Digo, en Argentina vivimos mayoritariamente en ciudades, pero el hecho de recorrer o de poder ir hacia otros lugares siempre está esa mirada atenta a la imagen que aparece en el espacio público, y ahí siempre con un teléfono, con una cámara, me surge la necesidad del retrato, del recorte, ¿no? Y me parece, digo, que en la propia construcción urbana, digo, y humana, que implica el hecho de producir ciudadano de diferentes maneras, de diferentes modos, va dejando huellas en ese espacio construido que en la urbanidad y en el tránsito, en el trasladarnos de un lugar a otro, en el tener que hacer distintos recorridos en la ciudad, esa interpelación está de manera permanente, ¿no? Entonces, esa experiencia de la urbanidad interpelada por esos relatos que aparecen pensados, ¿no? Sea desde lo individual o de lo colectivo, y que se nos aparece con el color, con la imagen en las paredes, me parece que es algo que sí, que me convoca
me interpela, por un lado, en repensar como cosas alrededor de eso, por otro lado, el recorte como visual, y por otro lado es pensar en las posibilidades también del hacer, ¿no? Entonces, me parece que se pone en juego en el espacio público toda una serie de elementos que celebro que haya habido durante los últimos años a nivel local, fundamentalmente en las dos ciudades, esta posibilidad de potenciar la expresión o el uso de las paredes acompañando a artistas también, ¿no? Locales y no locales que han intervenido. Pero sí, es una cuestión que me hace reflexionar, me interpela, me hace generar preguntas sobre todo, ¿no? Que aparecen tanto en la práctica profesional académica como en estas otras aproximaciones que hago desde la construcción visual, ¿no? Así que sí, es algo que me atraviesa. A mí me Total, pasa pensaba. con las fotos, perdón, no, quería decir que me pasa con las fotos de Nat sobre el espacio público, principalmente con las de Río Grande, que es el espacio que conozco, que si bien yo pinto y resignifico, yo estando en Instagram puedo resignificar la ciudad que habité a partir de la paleta de colores y el encuadre que propone Nat. Como, estando acá veo la foto y quiero ubicar geográficamente ese espacio, y si lo ubico es diferente al que yo conozco porque está la mirada de nadie ahí y eso me parece fascinante. Totalmente, en Claro. ese sentido me siento reidentificada porque de hecho Nadia y yo vivimos en el mismo barrio, entonces me pasa un montón de eso, de ver fotos de Nadia y decir, ay, ¿por qué no saqué yo esa foto un poco? Porque de verdad es como que eso, te interpela, no sé, esa foto que veíamos, por ejemplo, de un sillón que está por acá tirado, y bueno, es un sillón como en el medio de la nada, y de repente tiene esas cosas Río Grandes que, no sé, a mí me pasa un montón, que eso, que me interpela de alguna manera y que me parece que hay mucha fotografía para hacer, y tal vez en Río Grande se juega un poco más la cuestión de la urbanidad, ¿no? Porque en Ushuaia el paisaje te interpela de una manera un poco más imponente, creo, no sé. Pero creo que Es si todo viene como más nadie tradicional. encontraría, perdón, te interrumpí, pero me imagino que si nadie seguramente tiene fotos de Ushuaia, pero no las recuerdo, si bien acá encontraría ese fragmento urbano Sí, que no tendría que tener la referencia a la montaña para darnos ese cachetazo de color y encuadre, ¿no? Como esta cuestión de generar un sentido, un nuevo sentido, me parece que está ahí, latente en Instagram. sí, En total. Instagram. Hay algo por ahí interesante del recorte y esto de la urbanidad, no sé si por ahí a ustedes les pasa, pero me parece que, digo, volví a la isla y de pronto estaba como en 3 trabajos distintos, entonces como una hiperactividad de agendas laborales y no sé qué, y en el tránsito en la ciudad de moverse de un lugar a otro y no sé qué, y ese instante de poder detener el auto, de poder detener recorrido, porque hay algo que nos cautiva por alguna razón, sea un mural o sea un pequeño fragmento, y intentar, no sé, con esa mirada, esa posibilidad de hacer ese pequeño marco y ese pequeño recorte, que en definitiva es como para uno, pero bueno, cuando pasa al espacio, digo, virtual, de la expresión y qué sé yo, empieza a interactuar con otros también, ¿no? Y otras. Pero esa posibilidad de intervenir de distintas maneras en ese espacio que estamos construyéndolo todos y todas en la cotidianeidad, no solamente la construcción, digo, de nuevas edificaciones, digo, el trazado que cuenta María es una proyección, es un trazado, un amanzanamiento que ya está hecho, pero todavía no está construido, ¿no? Y seguramente en breve va a empezar a ser construido y eso va a cambiar totalmente, pero el sillón ahí puesto lo anticipa de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en eso, en el recorte y en la posibilidad de construir estas miradas sobre lo urbano, también desde esas prácticas, ¿no? Digo, a mí, una de las cosas que me fascina de Ushuaia es que tienen por ahí estos desniveles y encontrar murales de pronto que están con todo el color ahí, a veces como, es muy gris también porque hay muchas nubes y no sé qué, de pronto el color ese, con esa imagen y con la potencia que tienen los murales que hay en Ushuaia, y en particular los que ha producido Lau en los últimos
los últimos meses, en el último año o 2 años. No me acuerdo hace cuánto que te fuiste de Río Grande, Laura. Pero es un hecho como hermoso también, ¿no? De descubrimiento y redescubrimiento de esa ciudad con ese color, ¿no? Eso. Sí, es muy potente y pienso cómo se vincula también justamente con detenerte de alguna manera ante eso que nos interpela, sea el paisaje, lo urbano o los murales. Pensaba como en ese tiempo, porque vos en un momento en tu presentación decías que bueno, tu vínculo con lo artístico ha tenido un poco que ver en relación con las posibilidades de la agenda cotidiana. Y pienso como en ese incorporar, digamos, de alguna manera, si se quiere, aunque más no sea de repente yendo apurada a alguno de tus trabajos, pero de tener el auto porque algo te llamó la atención para tomarte el tiempo de hacer la foto, eso, digo, como hay una mirada ahí que se corre un poco de ese tiempo de la productividad en el que todos estamos inevitablemente inmersos e inmersas. Así que eso me parece como muy interesante y del mismo modo que nos interpela o que nos propone un tiempo diferente de apreciación, un mural que de repente nos encontramos cuando vamos caminando por la calle y bueno, sobre todo cuando es la primera vez que nos interpela, ¿no? Pero aún así, cuando no es la primera vez, uno vuelve y vuelve a verlos y ese tiempo de volver a ver nos va dando nuevas miradas y creo que hay algo como muy rico en en la posibilidad de que sean las miradas de todos las que se vean interpeladas por esas obras, por esos murales tan grandes. Y otra cosa que noto mucho en los vínculos de las personas con las que hemos conversado y también en ustedes, es la cuestión de este cruce de disciplinas permanente, ¿no? Como si me parece que es como, se me hace muy difícil o si no imposible dimensionar disciplinas artísticas como de manera estanca en la actualidad, ¿no? Creo que se da una suerte de hibridación o de cruce de disciplinas y no solo dentro de las diferentes disciplinas artísticas, sino también de disciplinas que tienen que ver con otras cosas. Pero bueno, entendiendo que justamente esas fronteras entre lo teórico y lo práctico, o entre el pensar y el hacer, son herencias que se están todo el tiempo reformulando y repensando, ¿no? Sí, por suerte el paradigma de... Perdón, Nat. No, dale, por favor. No, que yo me formé en una escuela de Bellas Artes donde el paradigma era la construcción de imagen, por la construcción de imagen, y no había una interacción con lo que es el arte conceptual y toda la formulación de la teoría, entonces medio que en mi formación me peleaba con esta cuestión de tener que ir a una muestra y leer todo el prospecto y que me expliquen el texto. El prospecto. Sí. Está bueno que hayas usado ese término. Igual, o sea, es mi propia ignorancia y contra lo que reniego, que en realidad no, porque también estudié Duchamp y me partió la cabeza, pero bueno, ya flexibilicé y el prospecto no le digo más prospecto, pero empatizo con esta cuestión de que todo está entrelazado, de que por suerte las artes dejaron de ser para una élite de un pequeño creador y convivimos y coexistimos y como docente, por ejemplo, me fascinaba estar en par y que Nadia, por ejemplo, vaya y con su cabeza de socióloga hay un montón de herramientas teóricas que tenía, verla cortar papeles y que entrelace contenido, no sé, esa imagen que se la pasaron, pero tiene una que es una fotocopia de estudio con una imagen arriba y me parece que es riquísimo porque me permite a mí construirlo desde una lectura, pero sé que atrás hay todo un bagaje que de lo teórico enriquece muchísimo más, ¿no? Así que ya amplié mi cabeza y lo celebro. Ahí es como interesante, digo, en algún momento hablábamos que para mí el hecho de correr, digamos, los libros, los archivos, la compu incluso, y desplegar los papeles de un espacio como la casa, que es pequeño y demás, es como correr una cosa para poder instalar otra. Pero desplegar los papeles y no sé qué, y empezar a ver si hay elementos que dialogan y qué sé yo, mi cabeza está como con eso que quedó, pero buscando también otros espacios
tal vez de mayor libertad también, ¿no? No digo que no haya libertad en la práctica investigativa y qué sé yo, pero me parece que en ese ámbito creativo aparece como esa posibilidad de explorar otros universos también, ¿no? Y en Par, una cosa como súper, que era para mí un desafío enorme, es que planteaba algo y Laura proponía, bueno, ¿y qué pasa si ahora esto? O hay que producir solamente con estos elementos, o solamente esto. Y era como una, como una interpelación también, digo, la otra práctica, digo, profesional y científica tiene sus estructuras, tiene sus formatos y demás, y Laura proponía romper un poco por ahí con esa sí, estructura también que había por ahí de lo que intentaba hacer y demás, y era un desafío hermosísimo, y hay veces que no llegaba a nada y era un poquito frustrante, pero otras veces lograba resolverlo, ¿no? O que funcionaran como base para otras cosas después, porque el collage también tiene esa potencia, me parece que cualquier capa puede ser futuramente, o puede volver a ser utilizada, ¿no? Reutilizada. Así que digo, ahí las articulaciones entre las posibilidades de hacer y deshacer me parece que son hermosas. Y también esto del pensar y el hacer, bueno, cómo, no sé, disponerse a ese ejercicio de la creatividad, de empezar a utilizar elementos y ver si juegan o no juegan y demás, pero desde otra perspectiva, con otra temporalidad también. Digo, pasaban 3 horas y estábamos ahí, se hacían las 11 de la noche y seguíamos dando vueltas en espacio par sin por ahí querer irnos con el resto de los compañeros y compañeras que participaban, también todos haciendo cosas distintas y mirándonos y conversando sobre lo que hacíamos, y ese cruce era hermoso y da cuenta de esto que vos decís, María, ¿no? Como el rompimiento favorable y de estas estructuras y estas fronteras que también son imaginarias, ¿no? De Sí, una, me sí, hiciste estoy acordar de pensando. eso. Perdón. No, quería No, rememorar dale. esos momentos incómodos donde yo sentía el fastidio de mis alumnos, pero desde la formación como esta cuestión académica de hacer un proceso de estructura para llegar a un resultado de la construcción de una imagen, listo, sí, ya lo aprendí, pero me planteé cuando empecé a dar clases, o sea, si viene alguien que lo quiere hacer para encontrar un canal de comunicación, ¿por qué tengo que torturarlo con la estructura, ¿no? Entonces me di cuenta que uno, y yo misma, porque lo transité, cuando va a espacios de taller, busca o sea, encontrar la libertad para poder producir más que la herramienta. Entonces, fastidiarlos de ese sentido es como, mi propuesta era que no es necesario conocer los códigos del lenguaje, sino encontrarlos. Y con ese encuentro va a salir el bagaje que cada uno transitó desde sus experiencias de formación diversas. Me parece que ahí confluye lo más rico. O sea, no hay que llegar a un lado, sino hay que ver qué es lo que surge, quiénes somos, qué nos da sentido y qué podemos transmitir en el lenguaje visual a partir de la construcción individual de cada uno. Así que bueno, era por eso, nada, no era personal. Es hermoso. Hermosísimo. Eh, Me quedo ahí como un montón de cosas en realidad de lo que están diciendo. Pienso que hay un textito cortito que se llama De las 3 transformaciones de Nietzsche. Ahí viene la parte como filosófica, pero que me hicieron acordar recién. Bueno, en ese textito Nietzsche va hablando del camello, que es como el que soporta toda la carga, ¿no? Y tiene todos los mandatos y las estructuras sociales encima, que después se transforma en león, y el león, ¿qué es lo que hace? La posibilidad del león es la de romper todo, la de destruir, que Nadia lo dijo varias veces, romper las estructuras, y este rompimiento como algo entendido en términos positivos, si se quiere. Y bueno, ¿y después qué pasa? Después de que rompemos todo, está ahí justamente la posibilidad de encontrar eso nuevo, que es la que en estas 3 transformaciones que propone Nietzsche es el niño, ¿no? El camello, que es el que soporta la carga, el león, que es el que rompe, y el niño, que es el que tiene
el niño o la niña que tiene la posibilidad de crear y de inventar algo nuevo. Y eso me resuena un montón con lo que decís, Lau, de que no se trata entonces de conocer esos códigos, sino de encontrarlos uno mismo. Pero me parece que esa posibilidad de experimentar y de encontrar uno mismo ese lenguaje y proponer en ese sentido como la libertad a la hora de ese proceso creativo, que no es exclusivo de lo artístico, sino que también se da en otras disciplinas, y proponer un espacio así, me parece que es sumamente potente y fuerte de alguna manera, ¿no? Y después pensaba también en relación con el rompimiento, y ahí ya cierro, chicas, y las invito nuevamente a que piensen conmigo, pero pensaba en relación con eso del rompimiento en la cuestión de la composición, que es como tan propia del collage, y de cómo componer a partir de fragmentos, dijo Nad en un momento, y pensaba cómo esa idea de componer, de volver a recomponer, juega también o toma otro cariz, otro valor en el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? Que estamos aislados, confinados, en los que no podemos vincularnos de manera presencial con otras personas. Y bueno, cómo se juega ahí esa idea entonces de, ante lo fragmentario que nos propone el contexto, volver a componer algo, ¿no? Sí, Y me eso parece es. que sí, sí. No, Y está para que pensando. nos cuenten. Sí. Digo, me parece que, por ejemplo, este espacio es una propuesta para romper con esa fragmentación, ¿no? Que sí, que se nos impuso y a la cual resistimos, en definitiva, porque me parece, ¿no? Como en la medida, no digo, no anticuarentena, ¿no? Pero digo, en la medida de fomentar estos lazos, esta posibilidad de encontrarse, de resolver la soledad que también implica el hecho de tener que estar adentro de la casa y demás, y como contrapartida de eso la hiperconectividad, ¿no? De estar todo el tiempo conectados con otros y con otras que intenta resolver de alguna manera eso, ¿no? Y me parece que en esta idea entre como totalidad o completitud y fragmentación, hay como interrelaciones o interpelaciones mutuas que me parece que en el acto creativo hay ahí en esa recomposición una reconstrucción también de una mirada de mundo, fundamentalmente pensando que y sabiendo que las cosas que se nos presentan tal cual las vemos ahora podrían ser de otra manera distinta, ¿no? Como muchos y muchas hablan, ¿no? Y que también motoriza causas y motoriza esa posibilidad de pensar en otros mundos posibles, motoriza también esta potencia creadora que tenemos todos y todas como seres humanos en un mundo que se nos presenta como fragmentado y que se intenta reconstruir, ¿no? El hecho de, no sé, pensaba como la mixturación entre estos elementos del mundo animal y el cuerpo humano y no sé qué, que aparecen por ahí en esa posibilidad de recrear en el collage, un poco también dan cuenta, digo, reflexionándolo ahora, me parece, ¿no? Como de ese intento de reconstruir otras posibilidades, otras vinculaciones, pensar en otras posibilidades, ¿no? Y que desde lo visual se pueden crear de alguna manera, ¿no? Sí, está buenísimo para pensar en eso, en esos vínculos posibles, o eso, en repensar esos vínculos, que de repente vino un contexto a ponérnoslo en mucha evidencia, ¿no? Como frente a la cara, y se nos hace muy difícil a veces lidiar con eso, pero creo que hay algo que va mucho de esto de repensar nuestros vínculos con las cosas, con los otros y con los animales y con todo lo existente en el mundo, y no solamente entre humanos o en ese, digamos, más allá, que pensaba esto también que en todas las charlas que venimos teniendo, pienso en eso, en que más allá de que estamos aislados, digamos, de alguna manera, obligatoriamente, ¿no? Porque de hecho esta es la terminología oficial, sin embargo es como que hay una necesidad de establecer redes a como dé lugar, que hace muy potente esta necesidad de volver a repensar nuestros vínculos con las cosas. Y en ese sentido pensaba Lau, bueno, que hace un par de años editaste este libro hermoso en pequeño formato, y como también la lectura de Muda hoy cobra otra dimensión, ¿no? En relación justamente con el contexto actual, como que es una suerte de premonición, si se quiere, esta mujer que está encerrada y que pareciera que, bueno, que necesita salir, o que yo pienso que es como que o necesita salir o en realidad su cuerpo se desborda de esos límites que la están tratando de contener,
cómo volvés a ver Muda después de eso, habiendo pasado solo un año y de repente teniendo que estar en una situación de confinamiento, Lau. Y ahora repensándolo muchísimo, incluso me doy cuenta que fue un proceso inverso, ¿no? De no poder salir físicamente, sino interiormente. No sé cómo ponerlo en palabras, pero fue un autoconfinamiento a partir de un intento de adaptación a un espacio nuevo, donde me preguntaba cuál era mi casa en el sentido literal y metafórico, y ahora me pregunto lo mismo, pero en un sentido literal de no poder salir y preguntarme cuál es mi realidad, cuál es mi casa, qué estoy eligiendo, como nuevamente encontrarme con ese paradigma, pero ahora es mundial. Y es un carrón, o sea, uno se pone a pensar en la realidad de diferentes sectores sociales y es todavía más crudo, pero también creo que va a haber un cambio y un acto creativo que va a ser interesante ver desde este proceso. Me intriga muchísimo qué va a pasar. También mencionar como que reniego de esta forma de encontrarnos, pero que sea temporal y me entusiasma ver cómo nos desafía la realidad a ver qué procesos surgen después de esto. Creo que para mejor, ¿no? Y Muda está ahí, sí, ahora tiene otra lectura. Es como premonitorio, pero me interesa mucho ver qué dicen o sea, los quienes no conocen el material, qué lectura hacen ahora, post pandemia. Uh-huh. Tendríamos que pensar ahí un taller para abordar Sí, Muda no, específicamente bueno. y ver qué sale de ahí. Lau, pregunto ahí, tipo a modo de chivo, paréntesis, ¿el Muda se consigue en algún lado todavía o ya está agotado? Estaba en Rayuela, en Río Grande, de San Martín, y acá está en Ushuaia Libros, y si no, por Instagram me contactan y soy Ah, distribuidora bien, oficial. está buenísimo. Bien, no, porque pienso que está bueno para quienes estén mirando, capaz que seguramente convoca tener ese material, porque, bueno, nada, porque permite eso, ir haciendo un relato a partir de dibujos, ¿no? Y en ese sentido pensaba también cómo se juega la palabra en la producción artística, más allá de que sea o no explícita, pero hay algo de la palabra o de la importancia de la comunicación en estas producciones o en una suerte de narración que se elabora más allá de que haya o no haya palabra a partir de las producciones. Y en ese sentido también pienso cómo se juega, cómo se pone en juego los cuerpos, las cuerpas, ¿no? En la producción artística. Cómo es eso que también es algo que ya un poquito estuvimos adelantando, charlando, pero que las dos de alguna manera también ponen ahí como bastante en el centro en sus producciones, además de la cuestión de la urbanidad, que un poco rondamos al principio y nos detuvimos bastante en ella, la cuestión de los cuerpos también es algo que salta a la vista en nuestras producciones, en vuestras producciones. Nuestras, Sí, sí. está bueno. Está bueno, claro, sí, yo ya las integro ahí a, a mis miradas posibles, entonces de repente también ya las siento parte. Sí, no sé, digamos, el tema del cuerpo para mí está vinculado también como al habitar, ¿no? Como esto de un cuerpo que habita distintos espacios, que se habita a sí mismo, ¿no? Una cuerpa que se habita a sí misma, en relación con otros y con otras también, y que puede ser eso, repensado, reinterpretado, modificado, ¿no? La otra vez leía una entrevista de Gabo, donde hablaba de esto de que el cuerpo era propio, ¿no? Que el cuerpo era lo que nos permitía, en definitiva, no me acuerdo si era exactamente eso que a lo que iba, pero me quedó esto, ¿no? Que
a partir del cuerpo era desde donde uno o una podía ser efectivamente libre, ¿no? Porque era algo que nos pertenecía. Y sin embargo aparece un montón de interpelaciones que nos hablan de cuerpos hegemónicos, de una cantidad de cosas, pero que cuando aparece la posibilidad de la representación, la posibilidad del recorte en la fotografía, lo que aparece ahí en su plenitud y en esa posibilidad de ser un sí mismo que puede ser interpretado o abordado desde alguna manera y también repensado, reconstruido y rehecho, ¿no? También. Entonces, sí, me parece también que hay algo de la perspectiva de género, ¿no? Que atraviesa, digamos, estas miradas sobre el cuerpo, las corporalidades, ¿no? Pensándolo ahora, digo. No sé, digo, Sí, acá sí, tengo ahí, un Lovera ahí, No, me total. hablando de encantó cuerpos. esto de que es lo único que es propio, me quedó resonando muchísimo. Eh, yo no lo tengo muy claro porque todo el tiempo hago figura humana, pero no sé, recuerdo de mi formación o ahora también cómo las ilustraciones o los dibujos donde la distorsión del cuerpo, el expresionismo alemán, la distorsión del cuerpo y la expresión exacerbada, y eso siempre me atrapó y fue lo que me convocó. Después entré en conflicto con, bueno, qué pasa en la historia del arte, ¿no? En los paradigmas de por qué me formé viendo mujeres reposando desnudas en un campo cuando estaban almorzando y empezar a ver la cuestión pasiva del cuerpo en el campo de formación que me interesa y lo configuro con esto de que es propio, entonces hago mucho autorretrato. Ahora en esta cuarentena me pintó como lo de habitarme desde otro lugar y cómo contar con mi propio cuerpo, con este paradigma de basta de pasividad, ¿no? De la diferencia de los cuerpos, de que estamos presentes, estamos vivos, y eso es lo que trato de materializar en la bidimensión, pero con más Hermoso. interrogantes que preguntas, que respuestas. Pero creo que ahí está lo lindo, justamente, ¿no? La En que haya más incertidumbre. interrogantes que respuestas. Estaba en relación con este hacer de los cuerpos, ¿no? Y cómo se juega ahí la interpelación en relación con la producción artística y lo político, y cómo el cuerpo, y particularmente el cuerpo de las mujeres o de las feminidades, se encuentran ahí también atravesados, atravesadas, y bueno, y qué maneras de agenciamiento tenemos. En un momento pensaba en relación con la cuestión de la autogestión, ¿no? La autogestión artística como, digamos, como una suerte no, como una posición específica en relación con el arte, a modo de posición política, y pensaba que esa autogestión no es solo autogestión en términos de lo artístico, sino también qué autogestión hacemos de nuestros propios cuerpos y cuerpas, y cómo ahí se juega entonces la cuestión del vínculo entre el arte y lo político, de alguna manera. Ahí vemos imágenes de espacio par, en donde nos querés contar un poco, Lau, que hacían a veces cambios de vidriera precisamente interpelando a Sí, las y los espectadores que pasaran por ahí, que en vez de ver una vidriera con un maniquí y ciertas ropas o justamente hegemonías en relación con los cuerpos que se proponen desde el sistema, te encontrás una vidriera con una mano y un puño que dice aborto legal, o con una mujer convocando a la marcha por el 8M, por ejemplo. sí, quedaba el local, era chiquito, era el tamaño de un garage, pero tenía una vidriera que daba a la calle San Martín, que era principal, y lo usábamos como plano para exponer diferentes cosas. Esta vidriera fue, bueno, en relación a la votación, pero también la intervenían alumnos constantemente. Era una propuesta como bastante lúdica de nuestra parte y para ejercitar el dibujo en un formato diferente, con una posibilidad de exposición gratuita para nosotros, porque ya estaba pagado por alquiler. Pero sí, Espacio Par ahora entiendo que fue una apuesta política interesante por las consecuencias que hubieron, pero también por esta cuestión de lo que mencionaba antes, de cómo construir el aprendizaje del otro
Partido de la Libertad, ¿no? Y, y en lo más explícito, esta vidriera, particularmente a partir de un montón de acontecimientos bastante angustiantes, sufrimos un allanamiento, qué sé yo, y me acuerdo el momento en que la policía científica sacaba la foto de esta vidriera y además del garrón que nos estábamos comiendo, que había una compañera adentro que sufrió no sé cuántas horas de esa cuestión abusiva y de nada, estaban censurando la libertad de expresión, ¿no? Pero recuerdo ese momento donde el señor de azul vestido sacó la foto, entendí todo, como me sentí muy, muy orgullosa de esa producción, creo que es la que más sentido me aportó, ¿no? Pero bueno, ahí esa se tendría a ser acotada en mi experiencia entre relación de arte y política, anexado lo que decía antes de los cuerpos pasivos, como, nada, me parece que el tema es infinito y necesario, súper necesario debatir. Sí, el posicionamiento y la disputa por el sentido de las cosas, ¿no? Eh, digamos, tomar partido por una causa como es la del aborto legal, seguro y gratuito, que esperamos que prontamente se apruebe en Argentina, expresarlo en una vidriera y demás implica un posicionamiento, implica una acción además explícita para disputar un sentido que en ese momento que aún lo estamos discutiendo, ¿no? Y me parece que en eso, en las temáticas que se eligen en los murales, en las cuestiones que se abordan, en la propia mirada, siempre está ese posicionamiento que es político, que está discutiendo sentido sobre el mundo y sobre la realidad que nos rodea y que se percibe como injusta, ¿no? El hecho de que se sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos es de una injusticia intolerable, ¿no? Que hace que aparezca en una vidriera, que aparezcan los afiches, que aparezcan en las intervenciones por el 8M también se han hecho intervenciones en la propia universidad, en el propio edificio de la universidad, una cantidad de instancias que desde la práctica artística aportaron y aportan a esa disputa de sentido y por posiciones, ¿no? Entonces, para mí es inevitable, digamos, el cruce entre arte y política, ¿no? Digamos, en algunos, por ahí hay veces que intentan pensárselo de manera distinta, ¿no? Pero cuando se pone en el espacio público, para mí es inevitable que pensar en eso, digamos, ¿no? Porque además es el espacio de tránsito democrático, digamos, ¿no? Donde podemos ser diversos, digamos, a veces con mayor o menor medida, ¿no? Digo, porque hay algunas situaciones que intentan restringir esa diversidad antes que respetarla o promocionarla o potenciarla, pero en el espacio público o se hace público en la medida en que podemos cohabitar en la diversidad, ¿no? Entonces me parece que si aparece ahí el mensaje, el posicionamiento, motoriza también estas cosas, ¿no? Que decíamos, al hacer, al pensar, al producir, al repensar el mundo que habitamos, ¿no? Sí, está buena la idea de motorizar para que algo cambie, ¿no? Así como Lau dice que se enriquece en sus talleres porque porque digamos, porque van personas desde todos los palos, si se quiere, o de diferentes disciplinas, y eso le permite a ella ya, si alguien dijo algo, quedarse y como correrse, pienso en esa idea, ¿no? Como de corrernos un poco, aunque sea 1 milímetro de aquello que pensábamos para poder repensarlo, eso, reflexionarlo de otra manera. Me parece como muy fuerte la imagen del señor de azul sacando la foto de Espacio Par, se me quedó como esta imagen, y pienso ahí como que se juegan un montón de sentidos, ¿no? De la cuestión del poder del Estado a través de sus fuerzas represivas, eso, para censurar algo que, bueno, que después lo hablábamos y como no tenía gollete, ¿no? Se llevaban delantales, ¿no? Rodillos, tinta de grabado, pañuelos verdes, o sea, como que era un chiste en realidad, y sin embargo encontrás ahí un montón de potencia, porque ¿por qué se está poniendo tanto ojo en eso de repente, ¿no? Entonces ahí decís, bueno, ya es bastante potente
y eso, interpelante de una manera que incomoda, ¿no? Que tal vez incluso le da más potencia a pensar en, entonces, eso, en la fuerza que tiene el hacer artístico y la autogestión. Sí, ese evento en particular fue como muy cínico, yo lo vi como muy cínico en relación a que estaban tratando de amedrentar una propuesta, o sea, política, pero en un lugar, espacio privado, que yo tengo libertad de hacer uso, pero también darme cuenta que, o sea, las violencias que sufren los cuerpos, esta cuestión del aborto clandestino, en relación al cinismo que estaban aplicando, eran más de lo mismo y lo que hace es afianzar un posicionamiento, decir, ah, bueno, la batalla está así y estas son estrategias que usa, ¿no? Que aplican con un fin y uno cobra como más fuerza cuando pasa ese garrón. Nos encontramos después con toda la colectiva ahí de Río Grande, que nos aguantaron y nos ayudaron desde lo legal. Entonces, te va formando como persona, como llegar a esa exposición me genera otro posicionamiento político, pero más afianzado. Y incluso después hicimos una convocatoria para que quienes quieran mandarnos imágenes sobre la campaña con una visión propia y creativa, y las volvimos a exponer ahí. Entonces, nada, como sacarle un provecho positivo y pensar dónde estamos parados, para qué y qué estamos jugando. En un sentido ambiguo de la palabra juego, ¿no? Porque hay muchas cosas en el medio, pero sí, eso, por ahí. Muy fuerte eso. Pienso en relación con esta intervención y con cómo tratar de encontrar la vuelta para ante esas estrategias, si se quiere, sistemáticas, burocráticas, administrativas que hay de la administración de los cuerpos y de las vidas de las personas, ¿no? Que realiza el Estado de alguna manera. Tratar de encontrar estrategias a modo de puntos de fuga en relación con esas opresiones, ¿no? Como pensar bien con qué herramientas nos vamos a plantar frente a eso, y creo que hay algo muy, bueno, ya lo dijimos, potente y potencialmente infinito en la capacidad de agenciar eso desde el arte, ¿no? Desde la producción artística, desde la autogestión, desde el posicionamiento que entiende que las y los artistas son trabajadores y como tales deben ser reconocidos en su trabajo, y desde el posicionamiento que entiende que eso, que nuestros cuerpos están jugando la vida, nuestros y nuestras cuerpas femeninos, se juegan la vida en ciertas condiciones y bueno, y hay que tomar partido cada vez más fuerte, ¿no? Porque si vemos que, como decía Lau, esa es la batalla, bueno, redoblar la apuesta para ver con qué se puede responder y que no necesariamente esa respuesta siga como en esa misma línea de diálogo. Quiero decir, como que se escape a modo de punto de fuga, como decía antes, y pueda enfrentarse con otro tipo de estrategias, que me parece que digamos, el arte es una de las más posibles o las que potencialmente más riqueza nos puede ofrecer para contrarrestar esas censuras de alguna manera, ¿no? Sí, la articulación de las resistencias también, ¿no? Digo, me parece que la creación de un espacio autogestivo también da cuenta de eso, de una coyuntura, un momento determinado donde se entiende que la posibilidad de articular con otros y con otras puede generar respuestas alternativas a eso que se nos presenta como insatisfacción, ¿no? Insatisfacción en el hecho de no sentirte convocado, digo, a un espacio institucional, por ejemplo, o la imposibilidad de una política cultural clara, digo, como pudo haberse dado. Y ahí me parece que el hecho de eso, de juntarte con otros y con otras, de disputar esos sentidos, de generar esos puntos de fuga, habilita la posibilidad de también poner una mirada en particular en esa construcción de mundo que estamos viviendo en lo cotidiano, ¿no? Y que se nos pone en juego, vos decías, bueno, el reconocimiento de las y los artistas como trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Ahora, si miramos cómo se dio la distribución, que por eso también surgió AMURA, entre mujeres y varones en las convocatorias públicas y demás, en Ciudad de Buenos Aires en particular, que es donde empezó el movimiento, bueno, se dan diferencias, ¿no? Entonces, ese sentido crítico sobre la realidad, sobre lo que nos rodea, sobre lo que en apariencia podría ser de una única manera, bueno, encuentra estos puntos de fuga y siempre es con otros y con otras, ¿no? Esa posibilidad que hace que pensemos en otras posibilidades distintas a las que vivimos, ¿no? Me quedo con esa idea de pensar entonces en cómo reformular o romper algunas cosas para poder pensar otras que no tengan que ver como con las herramientas del amo, de alguna manera, ¿no? Chicas, nos queda un toque para que podamos ir cerrando el diálogo y me parece que está bueno el cierre por acá, pensándonos, quedándonos con esta idea de reformular nuestros vínculos, de entender el arte como una herramienta política por excelencia, más allá de quienes quieran renegar de eso o lo entiendan como simplemente experiencia estética, como si eso no estuviera vinculado, ¿no? Con el habitar y el vivir políticamente en comunidad. Así que les doy un minutito para que nos despidan y bueno, podamos ir concluyendo este encuentro. A modo de cierre, y ahora con todo lo que fuimos hablando, me contar una cosita que me pasa pintando en el espacio público, por ahí o es un pequeño formato de 2x2 o es un muro gigante, y nada, en esto del arte público, la comunicación con los vecinos, me pasa mucho que la pregunta constante es, ¿lo estás pintando vos o lo estás pintando sola? Y es muy raro, porque yo me pregunto si a mi compañero varón o si a los grandes muralistas de Buenos Aires les preguntan si lo están pintando ellos o si lo están pintando solos, cuando estás totalmente pintado vos, que estás en ejecución. Y nada, escuchándolas y pensando ahora, yo contesto sí, lo estoy pintando sola, pero me doy cuenta que no, que lo estoy pintando con todas ustedes que están reformulando estas formas de hacer política y arte, ¿no? Como que estamos todas en la misma y le estoy poniendo el cuerpo yo sola, pero acompañada de este motor de repensarnos y hacer. Gracias Bueno, a yo vos, Lau. me sumo a las palabras de Lau, y en esta, digamos, un poco en lo que fuimos conversando y demás, esto del rompimiento entre el hacer y el pensar, entre la potencia que hay en el cruce, digo, me quedo con esa posibilidad que se nos abre, que se presenta, que digo, por más que hagamos o no hagamos, digo, en términos de creación, estamos siendo interpelados todo el tiempo por la imagen, por lo que se nos presenta en el mundo que habitamos, y bueno, desde ahí esa posibilidad de cruce, de otras posibilidades, ¿no? Así que bueno, celebro el encuentro y la posibilidad de intercambio, que también es una instancia más de aprendizaje y de enriquecimiento, que seguramente no queda en lo individual, sino que pasa al plano de lo colectivo, porque esto también se va a hacer público, ¿no? Muchísimas gracias por el intercambio, y también es una admiración profunda que tengo por las compañeras. Y por la posibilidad también de generar estos intercambios que nos lleven a algún lado, ¿no? Juntas y juntos. Así que muchísimas gracias también a las compañeras de Casa de las Artes por la posibilidad. Así que gracias. Gracias a ustedes dos. La verdad, Laura y Nadia, por haber transitado conmigo esta suerte de incomodidad en este diálogo que a ninguna de las tres nos parece el ideal, si pudiéramos elegir. Pero aún así, y aún pese a la distancia o la virtualidad o al hecho de que nuestros cuerpos y cuerpas queden ahí en un rectangulito en la pantalla, creo que estuvimos muy cerca de alguna manera, así que me quedo como con mucha emoción por eso. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.